Bienvenidos todos mis cerebritos a una clase más de su curso de biología para nuestro examen de admisión del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy estamos en la clase número 7 y comenzamos con el módulo número 3 que nos habla de transporte celular. El tema que veremos en este video va a ser replicación, transcripción y traducción del ADN. Comencemos. Bueno, para empezar a hablar sobre replicación, transcripción y traducción, necesito que sepan qué es un ácido nucleico. Antes de meternos a todo el rollo del ADN, bueno, vamos a empezar con lo más simple. Un ácido nucleico es una molécula. Recuerdan que vimos que era una molécula. Las moléculas son compuestos de átomos, ¿vale? Si juntas más de dos átomos y son estables, van a formar una molécula. Los ácidos nucleicos son eso, una molécula, Ahorita vamos a ver qué átomos tiene. Pero esta molécula es muy compleja, quiere decir que tiene muchos átomos juntos. ¿Y para qué nos sirven los ácidos nucleicos? Nos sirven para ahí guardar la información genética. Recuerden, la información genética es esa información que nos dice cómo es nuestro color de cabello, nuestro color de piel, el tamaño de nuestras orejas, etc. Eso es información genética. Entonces, los ácidos nucleicos son moléculas que guardan la información genética. Y vamos a tener dos tipos de ácidos nucleicos. Miren, vamos a tener estos dos tipos. Uno es el ADN, o conocido como ácido desoxirribonucleico. Aquí les puse en mayúsculas, así van a darse cuenta de dónde vienen sus siglas de ADN. Ácido, aquí está la A de ácido. Desoxirribo, aquí desoxi, y nucleico, N. Ácido desoxirribonucleico. Y ARN, ácido ribonucleico. Aquí están las siglas. Entonces, nuestros ácidos nucleicos, que son moléculas que nos ayudan a guardar información, ¿cuáles son? El ADN y el ARN, ¿vale? Si se dan cuenta aquí, esta es la diferencia para ADN y ARN. ADN son como dos hilitos que tienen en medio estas rayitas. Así ahorita veanlo, ahorita vamos a ver específicamente. Y el ARN es solo un hilito. También tiene las rayitas, pero aquí solo es un hilito. Entonces recuerden, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, ¿va? Bueno, estos ácidos nucleicos, vamos a ver un poquito de historia. Edward Avery, él nos descubrió su función. Él descubrió a partir de experimentos cuál era la función de esos ácidos nucleicos, de ese ADN y de ese ARN. Él descubrió que ellos portaban la información genética. Ya les dije, la información genética es todo eso que nos dice cómo somos, nuestras características, color de pelo, nuestra altura, nuestro color de ojos, etc. Él descubrió que esos ácidos nucleicos guardaban esa información genética, ¿va? Y estos dos personajes, Watson y Crick, ellos dos, lo que hicieron fue describirnos el modelo actual del ADN. ¿Qué quiere decir? Ellos nos dijeron que el ADN es así. Como el ADN es algo muy pequeñito, que prácticamente con el microscopio aún así es muy difícil de ver, ellos describieron este modelo. Dijeron, bueno, vamos a ver lo que son dos hélices, o sea, dos hilitos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Son dos hélices con bases nitrogenadas. Ahorita vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas. Son las del medio, Pero ustedes ahorita solo recuerden que el ADN, el modelo del ADN lo describió Watson y Crick, que nos dijeron que hay doble hélice y bases nitrogenadas. Bueno, entonces ya les dije, los ácidos nucleicos están presentes en todas las células. Ahora les voy a decir la definición de ácidos nucleicos. Son polímeros lineales de monómeros llamados nucleótidos. Y me imagino que todos vamos a tener esta cara, ¿no? ¿De qué onda con eso? Son polímeros lineales de un monómero llamado nucleótido. Bueno, vamos a desarrollar esta frase. Entonces ya sabemos que los nucleótidos son el ADN y el ARN. Y aquí nos dice que son polímeros que van a estar formados por nucleótidos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver entonces qué es un nucleótido. Aquí nos dice que el ácido nucleico es como una línea. Supongamos que veamos esto como si fuera el ADN, ¿vale? Tenemos dos hélices. Perdonen mis dibujos, pero pues es para que lo vean más gráfico, ¿va? Recuerden que aquí tenemos estas lineecitas que están en medio. Entonces, este es un ADN. ¿Ok? Entonces, dice que es un polímero. Este es un ADN y por lo tanto es un ácido nucleico, ¿vale? Entonces, es un polímero que está formado por nucleótidos. Vamos a ver qué es un nucleótido. El nucleótido es una parte pequeñita. Esto chiquito de aquí va a ser un nucleótido. Y cuando juntamos muchos, así linealmente muchos, vamos a formar un ácido nucleico, ¿va? Ahora vamos a ver qué es un nucleótido. Un nucleótido va a estar formado por un grupo fosfato,
una azúcar o pentosa y una base nitrogenada. Vean esta figura de aquí. El circulito va a ser el grupo fosfato. Esta azúcar pentosa, pentágono, ¿a qué le suena? El pentágono, una figura geométrica, el pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Entonces aquí busquen la figura que tiene 5 partes. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5. Entonces esta es la azúcar pentosa. Ajá, esta. ¿Por qué? Porque es una pentosa con 5 lados, con 5 carbonos. Ajá, ahorita vamos a ver eso. Entonces un nucleótido es un grupo fosfato, circulito, más una azúcar pentosa, el pentágono, y una base nitrogenada. Esta es la base nitrogenada. ¿Ok? Y tenemos varias bases nitrogenadas. Ahorita vamos a explicarlas. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí tenemos un ADN. Esta es la estructura del ADN. Aquí lo podemos ver en grandecito. Si lo vemos más de cerca y más de cerca, fíjense aquí. Aquí centren toda su atención ahí. Centren la atención. ¿Ya vieron que aquí hay una bolita? ¿Eso a qué le suena? Al grupo fosfato. ¿Ya vieron? Aquí está un pentágono. Aquí se ve más clarito. Acá, miren. De ambos lados está. Eso va a ser la azúcar pentosa. Ajá, el pentágono. Y aquí hay formas diferentes. Pero vean esta es muy parecida a esta. Esas son las bases nitrogenadas. Y como les mencioné ahorita, hay varias bases nitrogenadas. Por eso aquí hay varios colorcitos y de diferente forma. Así está compuesto el ADN. Son nucleótidos. Este conjunto de estas 3 moléculas es un nucleótido. Entonces son nucleótidos que están unidos y forman un polímero. O sea, forman una cadena, una línea. Así está formado el ADN. Entonces, ¿cómo está formado un nucleótido? Por un grupo fosfato, el circulito, por una azúcar pentosa, el pentágono, y por una base nitrogenada, que puede ser una de estas figuritas, ¿va? Y si se dan cuenta, aquí lo que se une es la base nitrogenada con otra base nitrogenada, ¿ya vieron? Esas son las que se unen, las que se enlazan. Las pentosas y los fósforos y el grupo fosfato son los que están al lado, son los hilitos del ADN, ¿ya vieron? Es lo que está alrededor. Lo de adentro, lo único que son las bases nitrogenadas. El ADN es son estas 2 hélices. Este es el ADN, esto es lo que está dentro del núcleo de la célula. Y el ADN es un ácido nucleico, lo que quiere decir que está formado por nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? El conjunto de estas 3 moléculas. Es un grupo fosfato, una azúcar pentosa de pentágono, de que tiene 5 lados, y una base nitrogenada. Veámoslo aquí de cerca en nuestro ADN. Aquí tenemos nuestro grupo fosfato, nuestra pentosa y nuestra base nitrogenada. Este conjunto de aquí, estas 3 moléculas, son un nucleótido. Y si juntamos muchos nucleótidos, vamos a formar un ADN. Espero que haya quedado claro. Entonces, bueno, ya sabemos que el grupo fosfato ahí está, ¿no? La azúcar pentosa pueden ser 2 tipos. Podemos tener 2 tipos de azúcares pentosas. Vamos a tener esta, que es la ribosa, y esta que es la dextrosa. Ya vieron que sigue siendo el pentágono, sigue teniendo los 5 lados. ¿Por qué cada lado? Porque en cada lado hay un carbono. Aquí, aunque veamos un oxígeno, aún así tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, acá igual. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 2 moléculas son casi iguales, casi idénticas. ¿Cuál es la única diferencia? Este OH y este H. Eso es lo que hace que cambien el nombre y cambien muchas de sus funciones. Esta se llama ribosa con OH y esta se llama 2-desoxirribosa. Vamos a entonces a ver aquí. Ven aquí el ADN y aquí ven el ARN. Cuando hablamos de ADN, vamos a decir que tiene el nucleótido, que tiene su grupo fosfato, tiene a su pentosa y tiene a su base nitrogenada. Pero la pentosa tiene que ser una de estas 2. ¿Cuál va a ser? La desoxirribosa. Por eso su nombre, ácido desoxirribonucleico. Si se dan cuenta, aquí tenemos oxígeno e hidrógeno. Y aquí solo hidrógeno. Aquí nos deshicimos del hidrógeno. Por eso su nombre, del oxígeno, perdón. Por eso su nombre, desoxirribosa. O sea, que nos deshacemos del oxígeno. Desoxirribosa. Ajá. Aquí no hay oxígeno en esta pentosa. Es la única diferencia que van a encontrar aquí. Entonces, el ADN tiene un grupo fosfato, el circulito, y tiene una pentosa que es la desoxirribosa. ¿Por qué? Porque no tiene el oxígeno aquí. No es tan necesario que se lo aprendan, pero quiero que lo entiendan, ¿vale? Porque así van a diferenciar ADN y ARN. Sigue siendo un pentágono, pero no tiene el oxígeno que debe de tener aquí, como en la ribosa. Por eso es desoxirribosa, por eso es ácido desoxirribonucleico. Espero que quede muy claro esto. Bueno, entonces en el ARN tenemos igual la pentosa, o sea, el pentágono de los 5 lados. Y aquí sí tiene un oxígeno, este se llama ribosa, por eso se llama este ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico ARN, sí tiene su oxígeno, se llama ribosa, la azúcar que tiene ahí, ¿va? El pentágono.
Esa es la diferencia para encontrar el nombre. Tenemos aquí nuestro ADN. El ADN está formado por nucleótidos. El nucleótido son estas 3 moléculas. Si juntamos muchos nucleótidos nos va a dar un ADN o ARN. Entonces, todo nucleótido tiene un grupo fosfato. Tiene una bolita. También tiene una pentosa. Es el de 5 lados y también tiene una base nitrogenada. Estas de aquí. Las pentosas van a ser 2. Ajá. Si tenemos esta vamos a hacer ADN. Y si tenemos esta vamos a hacer ARN. ¿Por qué? Porque la pentosa, aparte de tener 5 laditos, la ribosa tiene, bueno, estas dos tienen 5 lados y la diferencia es que la ribosa tiene OH en esta esquinita y esta tiene solo una H. Ajá. Entonces esta se llama ribosa y esta se llama desoxirribosa. ¿Por qué? Porque aquí nos deshicimos del oxígeno, desoxi, deshacer del oxígeno, desoxirribosa. Pues así ustedes van a diferenciar entre ARN y ADN. Ajá, solo van a decir, pues es que el ADN es ácido desoxirribonucleico, porque la desoxirribosa que tiene. Y el ARN es ribonucleico. Ajá, ¿por qué? Porque es una ribosa. Y ya. Ok. Aquí tenemos nuestras dos moléculas, nuestro ADN, que recuerden que son 2 hilitos, y nuestro ARN, que solo es 1. Entonces ya sabemos, tienen un grupo fosfato, aquí está, el amarillo, la bolita. Tienen un azúcar pentosa, aquí están, lo moradito, los pentágonos. Y ahora sí, tienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son varias, por eso es que hay muchos colorcitos aquí en medio. En total son 5, ¿vale? Pero fíjense aquí vamos a comparar. Tenemos ARN y ADN. El ARN tiene, estas de aquí son las bases nitrogenadas. El ARN tiene citosina y el ADN también tiene citosina. Ahora, el ARN tiene guaninas. Entonces el ADN también tiene guaninas. El ARN tiene adeninas y el ADN también tiene adeninas. O sea que entre todas sus rayitas tienen las 3 citosinas, guaninas y adeninas, ¿va? Estas rayitas, una rayita es una, otra es otra y otra es otra, así. Pueden tener de las 3, tanto esta como esta. Aquí va la diferencia, la importante. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. El ARN nunca va a tener una timina, siempre va a tener uracilo. Tiene las 3 bases nitrogenadas, citosina, guanina y adenina, pero también tiene uracilo, y no tiene timina, o no tiene a la tía mina, para que lo recuerden, ¿va? El ADN sí tiene a su tía, que se llama timina. Tiene citosina, guanina, adenina y timina, pero no tiene uracilo. Entonces, para formar nuestros ácidos nucleicos, nuestro ADN y nuestro ARN, necesitamos unirlos. Se unen con estos palitos. Estos palitos son las bases nitrogenadas. Veámoslo así, por ejemplo, el verde es esta, la guanina. El azulito es la citosina. El amarillito es la adenina. Y este rojito, vamos a verlo rojito aquí, está rojo, es la timina. Para que se unan, siempre tienen que unirse por pares. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que recuerden aquí. Tenemos 5 bases nitrogenadas. 3 se repiten en ambas estructuras, en ADN y en ARN. Perdón, ADN y ARN, y la que los diferencia es la última, la timina y el uracilo. Entonces, la timina ¿en dónde está? Siempre en el ADN. ¿Y el uracilo en dónde está siempre? En el ARN. Entonces, nuestro ADN está formado por nucleótidos, que son estos 3. Un fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Y la base nitrogenada son 5. Pero en el ADN la última es timina y en el ARN la última es uracilo. No puede haber timina en el ARN y no puede haber uracilo en el ADN. Ok. Entonces yo les dije que tenían que juntar pares, ¿ok? Que se tenían que unir para poder unir las cadenas. Aquí vean las uniones. La guanina, la verde, siempre se va a unir con la citosina, con la azul. O sea que siempre van a ver verde con azul. Verde con azul. Bueno, no se aprendan los colores, porque no así vienen exactamente, pero eso es como, esto es gráfico para que recuerden. Guanina con citosina. Repítanlo muchas veces. Guanina, citosina, guanina, citosina. Aquí tenemos guanina y citosina, entonces siempre se van a unir. Aquí tenemos guanina y citosina, entonces siempre se van a unir. Y luego adenina. Adenina está en las dos. Adenina está en ARN y en ADN. ¿Con quién se va a unir? Con timina en el caso del ADN y con uracilo en el caso del ARN. Adenina siempre se une con la que es diferente, ya sea con timina o con uracilo. Guanina siempre con citosina y adenina con timina, o en el caso del ARN, adenina con uracilo. Ahora, entonces ya vamos a resumir esto. La estructura del ADN, o sea esto que es el ADN, está formada por nucleótidos, que son los conjuntos de 3 moléculas,
grupo fosfato, pentosa ahí, así, y base nitrogenada, ¿ok? Cuando hablamos de ARN, ¿qué base nitrogenada cambia? El uracilo. Y cuando hablamos de ADN, ¿qué base nitrogenada cambia? O sea que las rayitas de adentro, ¿qué cambia? La timina. Y en el caso de la pentosa, aquí tenemos ribosa y aquí tenemos desoxirribosa, ¿va? Eso es lo que cambia. Aquí vamos a resaltar esto. Ya sabemos cómo está, lo dicho, el ADN. El ADN es una tira muy, muy larga, o sea, está demasiado, demasiado grande, es mucho, mucho, mucho. Entonces esto aquí es un pedacito muy chiquito. Aquí véanlo como millones y millones de nucleótidos que se van a unir. Un pedazo de esos nucleótidos, por ejemplo, este pedazo de aquí, se va a llamar gen. Ajá. Recuerden, toda la tira es un ácido nucleico. Un pedacito, o sea, de 3 moléculas es un nucleótido. Y si juntamos un pedazo de todo nuestro ADN, así, por ejemplo, este con esta, eso va a ser un gen. Ajá. Ahorita lo vamos a ver más específico. Entonces, vean aquí, tenemos nuestro ADN, ¿va? Si yo tomo este pedazo, ¿cómo le voy a llamar? Gen, ajá. Toda mi tira es el ADN, toda mi tira es un ácido nucleico. Y como tengo dos hilos, es ADN porque es ácido desoxirribonucleico. Pero si yo tomo un pedacito, eso va a ser un gen, ajá. Los genes son los que nos dan nuestras características. Eso quiere decir que este pedacito de aquí me puede decir el color de ojos. Este otro pedacito de acá me va a decir mi estatura. Esos son los genes, nos definen las características. Este otro pedacito de acá nos va a definir, ¿qué les parece? El color de cabello, el cabello. Este pedacito de acá nos va a definir nuestro color de piel. Y así, este pedacito de acá nos va a decir otra característica y así. Cada pedacito que nosotros agarremos así es un gen. Y el espacio que ocupa ese gen, o sea, este espacio que está ocupando en todo nuestro ADN, se le llama locus. El locus es el espacio, el lugar que ocupa un gen en el ADN, ¿va? Nada más para que se den una idea, el ser humano tiene aproximadamente 25.000 genes. Entonces imagínense estos pedacitos multiplicados por 25.000. Entonces nuestro ADN es demasiado, demasiado grande, ¿eh? Esto es un pedacito nada más, pero los ADN son muy largos. Ajá. Y tenemos muchos genes, más de 25.000 genes. Ya vimos nuestros nucleótidos, nuestros ácidos nucleicos, ya vimos que estos son pedacitos, son genes, y que todo esto es nuestro ADN. Ya les dije, nuestro ADN es demasiado, demasiado largo. Entonces nuestras eucariotas, que los quieren guardar así bonito en su núcleo, en su bolsita, ¿qué van a hacer? Como es una tira muy larga, muy larga, muy larga, ellos lo que van a hacer es condensarlo, apretarlo, apachurrarlo para que se haga chiquito, lo más chiquito posible y le quepan en su nucleicito, ¿ok? Se va a condensar. Ahorita no es necesario que se aprendan esto, que es lo de aquí en la imagen pasada, que son las histonas, las nucleosomas, etcétera. Ahorita no, eso no se los van a preguntar, así que no se preocupen. Lo único importante es que se va a condensar, se va a hacer chiquito, chiquito, chiquito. Si se dan cuenta aquí, fíjense, se hace así, forma bolitas. Estas bolitas se hacen así más chiquitas, como un collar de perlas. Y luego se hace así, tiritas, porque estas tiritas son literalmente millones y millones de bolitas. Y forman esta tipo de X, ¿ok? Fíjense qué tan grande es el ADN, son millones y millones de nucleótidos. Esta X se le llama cromosoma. Cromosomas, recuérdenlo, esto sí lo vamos a ver y más adelante también. Los cromosomas están en los núcleos, así guardamos nosotros nuestro ADN en cromosomas, ajá, en estas X de aquí. Ahora sí, chicos, vamos a hacer nosotros nuestro propio ADN. ¿Por qué? Porque el ADN, recuerden que está en la célula, cuando nosotros queremos hacer más células, todas las células tienen que tener un ADN. Entonces necesitamos tener la misma información en las células que vamos a hacer. Lo que hace nuestro núcleo es que va a replicar o va a volver a hacer más ADNs para que uno se lo quede una célula y otro otra. Ahorita eso lo vamos a ver más adelante, no se quiero en la cabeza. Lo que quiero es que entiendan que el núcleo tiene que hacer su ADN, tiene que copiarlo, como que hacer dos. Entonces ese va a ser el trabajo de ustedes ahorita. Esto que ven aquí es una cadena del ADN. Ajá. Aquí estaba unida. Lo que pasó fue que la partimos a la mitad, porque eso es lo que hace nuestra celulita. Ahorita vamos a verlo. La partimos a la mitad y vamos a crear dos iguales. Ajá. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, como esto ya sabemos que son bases nitrogenadas y que cada una se une con su par. La A, ¿cuál sería? La adenina. La T es la timina. La G es la guanina y la C es la citosina. Nosotros ya sabemos cómo se une cada una con quién. Entonces aquí vamos a completarlas. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra cadena, ¿vale? Nosotros ya partimos nuestro ADN a la mitad y tenemos que ahora hacer dos ADNs. ¿Cómo los haríamos? Pues uniendo los pares de bases, ¿va?
recuerdas que este es una base nitrogenada, se llama adenina. ¿Con quién se juntaba la adenina? Con la timina. Con la timina. Entonces tú ya sabes, tú tienes la mitad de una cadena, o sea, porque esto eran el ADN junto, pero lo partieron y te dicen, ahora con esta mitad tú haz tu otra mitad. Entonces te dicen que tienes adenina y tú dices que lo unes con timina. Entonces aquí le vas a poner la timina. Esta es otra adenina, ¿qué le vas a poner aquí? Igual timina. Igual timina, exacto. Ahora tienes una timina, ¿qué le pondrás acá? Adenina. Adenina, exactamente. Aquí tenemos otra timina, ¿cuál va? Adenina. Adenina. Muy bien. Tenemos ahora la guanina, que se une con Citosina. citosina. Otra guanina con Citosina. citosina. Citosina con Guanina. guanina. Y última, citosina con Guanina. guanina. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta que la que hicimos nueva es idéntica a la que habíamos quitado? T con T, T con T, A con A, con A, C con C, con C, G con G. Lo único que vamos a hacer es duplicarlas. O sea, es la misma información de un lado. Bueno, no es lo mismo de este lado que de este lado. Más bien, en cambio, si las cortas, la que le vas a poner a esta va a ser la misma que le quitaste. Y la que le vas a poner a esta es la misma que le quitaste. ¿Y cómo lo sabe la célula que lo va a hacer? Pues lo sabe porque sabe que cada adenina se une con timina, cada timina con adenina, cada guanina con citosina y cada citosina con guanina. Así ellas saben, con la mitad, solamente con la mitad pueden crear a todo el ADN. Ahora va lo importante. Ya que sabemos toda esta teoría, vamos entonces a comprender qué rayos es el dogma central de la biología. Vamos a ver ahora sí como tal el tema que estamos viendo desde el principio. Estamos hablando de que nuestro núcleo guarda nuestra información genética. Cuando nosotros queramos tener un hijo, tenemos que heredarles esa información genética, y combinarla con el de su otro padre o madre. Entonces, bueno, el ADN, el núcleo que tiene el ADN puede tener dos funciones o dos vías. Puede replicarse, o sea, hacerse otro igualito, otro ADN. Aquí está, replicarse, el ADN se replica, hacer otro. Esto cuando pasa, por ejemplo, en la mitosis. Recuerden que una célula se divide en dos células iguales. Si nos vamos a dividir en dos células iguales, las dos iguales, esta sería la célula madre que se divide, que va a ser dos iguales. Estas tienen que tener la misma información genética, entonces esta que va a hacer, aquí tiene a su ADN, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Va a hacer dos iguales, o sea, se va a dividir, va a crear sus bases nitrogenadas y le va a dar una a cada una. Y ahora sí, ya cada una, perdón mis dibujos, cada una tiene su base nitrógena, su ADN igualito. ¿Por qué? Porque aquí lo replicó. Eso es replicar, hacer una réplica. Es como en los temblores, cuando dicen, ay, es que hay que tener cuidado que se pueden por las réplicas. Que puede haber réplicas, o sea, que puede haber otro igual. El ADN, eso hace, se replica, hace otro igual para cuando se quiere dividir y quiere que sus células hijas tengan la misma información. Eso es replicación. Entonces, el ADN se puede replicar, ¿ok? Se puede replicar aquí, o puede tomar otra vía, que es la vía de la transcripción y traducción. ¿Para qué quiere hacer esto? Para crear proteínas, Recuerden que el ADN tiene toda la información que nosotros necesitamos. A veces vamos a necesitar ciertas proteínas para hacer algo. La célula dice, oye, ahorita necesito una proteína para lo que quiera, ¿no? Para esto, para meter una molécula a mi célula. ¿Quién tiene esa información? ¿Quién es el cerebro de la célula? El núcleo. ¿Y ahí qué hay? El ADN. Ahí tiene toda la información, ahí dice cómo hacer esas proteínas. Pero imaginemos que el ADN y los ribosomas, que son los que crean las proteínas, lo vimos ayer en organelos, los ribosomas que crean las proteínas, hablan diferente lenguaje. Ok, el ADN, aquí, ¿dónde está? En el núcleo. El núcleo de la célula y el ribosoma hablan diferente lenguaje. Entonces, quieren, no sé, el núcleo habla español y el ribosoma habla inglés. Pero el ribosoma quiere hacer una proteína, necesita hacer una proteína. Entonces, ¿a quién le tiene que decir que le dé esa información? Al núcleo. Pero, pues hablan diferente lenguaje. Entonces, cuando el núcleo le va a mandar la información, si se la da así, el ribosoma no va a entender nada, porque está en inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ADN? Tiene que hacer una transcripción. ¿Qué es transcripción? ¿Qué hacen cuando ustedes les dicen transcribe esto? ¿Qué hacen? Es que tienen un documento y lo van a transcribir a un lenguaje que ustedes entiendan. Entonces, como si el documento aquí que le está mandando el ADN, o sea, nuestro ADN está en español y tú hablas inglés, entonces lo tienes que transcribir a inglés. Entonces, el ADN se puede transcribir. ¿Y cómo se va a transcribir? ¿Cuál es el lenguaje que sí entiende el ribosoma? El ARN. Se va a convertir de ADN a ARN. Y este se va a llamar ARN mensajero. Entonces, el ADN se transcribe a ARN mensajero.
Y este ARN mensajero ya solo tiene que traducirse para que el ribosoma lo entienda. Solo se traduce, ya podemos leer el mensaje, lo traducimos, ahora sí lo leemos y creamos nuestra proteína. Eso es todo de transcripción y traducción. Transcripción es que transcribimos, o sea, hacemos del ADN, que nosotros no podemos leer el ADN, lo convertimos a ARN, porque sí lo podemos leer. Aquí lo que no podíamos leer era recuerden que tiene el ADN, la timina, y este tiene uracilo. Como tiene uracilo, ahora sí lo podemos leer, entonces lo tenemos que transcribir, cambiar todas las timinas a uracilos. Ajá. Entonces, transcripción, convertir ADN a ARN mensajero, y traducción, leer ese ARN mensajero para crear la proteína. ¿En dónde? En los ribosomas. Y bueno, chicos, llegamos a la pregunta del día de hoy y esta nos dice: identificar los nombres de las fases 1 y 2 del proceso considerado como dogma central de la biología, en el esquema que puntualiza los mecanismos de herencia genética, en el respectivo orden. Inciso A, traducción y transcripción. Inciso B, transcripción y traducción. Inciso C, transcripción inversa y traducción. Inciso D, traducción y transcripción inversa. Recuerden que deben estar en el orden correcto. Déjame la respuesta correcta en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como Omnicerebros. Y bueno, ya solo te comento que puedes adquirir el material extra para que puedas aprender de una forma interactiva y entretenida para tu examen de admisión. Tenemos guías, bancos de preguntas, exámenes por cada una de las clases. También te vamos a estar dando clases en vivo para resolver todas tus dudas y nuestros horarios son muy flexibles. Así que, como puedes ver en la parte derecha, vas a tener acceso a nuestra plataforma y podrás ver que tenemos mucho material para ti. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.